Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. En algunos momentos de la vida, a algunas personas, tal vez el hecho de hablar o de pensar acerca del Espíritu Santo puede crear algún tipo de temor, ¿verdad? Tantas cosas que se han visto. Pero la intención de poder hablar acerca del Espíritu Santo desde la palabra es que usted y yo podamos quitar de nuestra mente son cosas que pueden estar tal vez erróneas, o reforzar aquellas que tenemos bien, que las hemos aprendido bien, y simplemente reforzarlas. Así es que, continuando ahí acerca del Espíritu Santo, lo que estamos hablando es básicamente el Espíritu Santo y su relación con cada uno de nosotros. No es un tema general, es su relación con cada uno de nosotros. Desde esa perspectiva, dijimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona y es Dios. No es una fuerza que viene desde afuera hacia nosotros, como un shock eléctrico. No, Él es una persona porque es Dios. No es espíritu, pero también es una persona. Así es que lo otro que dijimos fue que el Espíritu Santo regenera. Él es el que nos sella, o Él es el sello en nosotros, en nuestra vida. Él es el que habita en mí, vive en mí, dentro de mí, en este cuerpo. Pero también dijimos que Él bautiza. Y respecto al bautismo del Espíritu Santo, dije que el bautismo en el Espíritu Santo no es, desde la perspectiva bíblica, no es una segunda experiencia, como en algunos casos se ha manifestado. Cuando digo una segunda experiencia, es que muchos, en algunos grupos o en alguna doctrina, se habla de que el Espíritu Santo viene después de que yo acepto al Señor. O sea, yo acepto al Señor Jesucristo primero, y en una segunda experiencia el Espíritu Santo viene y me bautiza. Y entonces se habla de que esa segunda experiencia está marcada por la experiencia de hablar en lenguas. La Escritura no nos da pie para entender esto. La Escritura sí habla de que cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, en Hechos, vino y se manifestó en esa forma, hablando en lenguas, pero no para dejarlo como un requisito de que así tendría que ser todas las veces, sino porque en aquel momento era necesario, porque era la primera vez y era necesario que se manifestara de alguna manera, para que se entendiera que la promesa que Jesús había dicho, que Él se iba y que mandaría su Espíritu de verdad, su Espíritu, su Consolador, abogado nuestro, se viera una realidad. Entonces, en nuestros tiempos, el Espíritu Santo
toma posesión, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo, inmediatamente que yo decido tener a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. En ese preciso momento, el Espíritu Santo ingresa en mi vida y me da una manera nueva de vivir. Ahí lo que vivimos nos regenera, no nos restaura. Porque restaurar es poner algo viejo, algo nuevo sobre algo viejo. Él nos regenera, por eso dice que somos hechos nuevas criaturas. Que todas las cosas viejas pasaron. No es que Él remendó las cosas, sino que Él cambia. Literalmente he dicho yo que Él quita mi ADN de la familia Blanco, de la familia Herrera, quita ese ADN y me pone su ADN, el de Dios. Yo ahora soy hijo de Dios. Sí, mi papá es José Antonio Blanco y mi mamá Teresa Herrera, pero eso es, en este mundo yo soy hijo de Dios. Yo represento a Dios. Mi función en este mundo no depende o no va acorde a mi papá y a mi mamá. Mi función en este mundo, como hijo de Dios, es representarlo a Él. Es hacer lo que Él dice que yo tengo que hacer. Cambia un poco. Por eso es que el Espíritu Santo regenera, sella, bautiza y habita. Ahora, la segunda parte que vamos a entrar con algún tipo debemos buscar mis palabras bien. En la doctrina del Espíritu Santo hay dos puntos un poco escabrosos. Lo primero es el bautismo, ¿verdad? Porque muchos están esperando, muchos siguen esperando una segunda experiencia, algo que pase. Y entonces se ha manipulado mucho de que lenguas, que lo boten, que se ría, que sueñe, que alguien le profetice, pero la Biblia no dice nada de eso. Hubo una primera experiencia porque había una primera oportunidad cuando Dios necesitaba cumplir la promesa de que su Hijo Jesús, que iba a venir a este mundo, que había dejado todo allá en el cielo, que era Dios, pero se hizo hombre, que murió, que resucitó y que ascendió, tenía que volver a dejar su presencia en este mundo. Jesús se fue y entonces el Espíritu Santo viene. ¿Cuándo? Cuando yo reconozco que Él es mi Dios, Él es mi Señor Jesús y mi Salvador. A todos los que creen, dice Juan, ¿verdad? A todos los que creen, a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos. No todos son hijos de Dios, solo los que creen, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo: yo es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya le envíe. ¿Ok? Esa promesa, todo ese paquete de promesas se cumplió cuando Jesús se fue. Hasta antes de que Jesús se fue, nadie declaraba que Jesús era su Señor y su Salvador. Él era la promesa, Él era el Mesías enviado. A partir de que Él viene, muere, resucita y asciende, entonces esa promesa es una realidad y habita en nosotros y camina en nosotros y está con nosotros y está sobre nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva, la primera parte del bautismo, que fueron lenguas y otras cosas, milagros, sanidades, eso fue en aquella, para poder romper con aquello de este es el Mesías, las promesas cumplidas. ¿Ok? A partir de ahí, hermanos, empieza el proceso de crecimiento que se llama crecimiento espiritual. ¿Ok? A partir de ese momento usted y yo empezamos a crecer, algunos más rápido, otros más lentos.
algunos por diferentes razones, pero hasta aquí, estas primeras 4 cosas que el Espíritu Santo tiene que ver con nosotros, los hijos de Dios, es para todos. Antes de llegar al quinto punto, a la participación número 5, que es la llenura. Eso es todo otro tema. Ser llenos del Espíritu Santo. Llenura significa control. Llenura significa control. ¿Quién controla mi vida? ¿Quién controla mi vida? Significa control. También podríamos decir que llenura tiene el significado de ser llenado por alguien. La Escritura, cuando dice que no os embriaguéis con vino, en Efesios 5:18, creo que ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Está en las 2 versiones que me gustan mucho, Reina Valera, porque soy un viejito anticuado, y la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice 5:18 de Efesios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu. Para los que no saben qué es embriagarse, significa emborracharse. Y sí, es con vino, con alcohol, o alguna otra sustancia que lo haga perder el control, que lo haga perder el control, que usted no sepa qué está haciendo, que ya usted no puede casi que ni caminar. Eso significa embriaguez o emborracharse. La llenura es esa influencia del Espíritu Santo que penetra y controla. La llenura del Espíritu Santo es esa influencia, o es la influencia penetrante y controladora que ocurre en los hijos de Dios a través de la obediencia y a través del sometimiento a sí mismos, sometiendo a sí mismo el control a Dios o al Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo. La llenura es esa influencia del Espíritu que penetra y controla a los hijos de Dios. ¿A través de qué? A través de la obediencia. En un acto de obediencia, yo me someto a mí mismo al Espíritu Santo para que Él me controle. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu cumpla en la vida de cada uno de nosotros lo que Dios le mandó a hacer. Porque el mandato de Dios para cada uno de nosotros es individual y el Espíritu Santo lo sabe, y eso es lo que viene a ordenarnos, viene a dirigirnos. El ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu cumpla en la vida de cada uno de nosotros lo que Dios le mandó a hacer. El Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si usted ha hablado así alguna vez. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo digo de muchas maneras. Jóvenes, Señor, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Con quién quieres que me case? ¿Debo comprar este carro o compro aquel otro? ¿Debo vivir aquí o debo vivir allá? Porque si Él tiene el control de mi vida, Él sabe lo que yo necesito. Y aún más, el Padre le ha dicho: mira, a Tony no lo metas en esta situación porque no tiene la capacidad de poder hacerlo. Acordate que yo lo vi a él, yo le di a él todas las cosas que necesitaba para que pudiera cumplir el propósito que yo le puse a él en su vida. ¿Quién conoce eso mejor que el Espíritu Santo? Ahora, si yo le doy el control a él lo conoce. Y él me va a guiar a ese sentido. Pero esa es la próxima. Ser lleno entonces es permitir que el Espíritu Santo cumpla
en mi vida lo que Dios dice, lo que nosotros, o lo que Dios dice que debemos hacer. El contraste de ser lleno es estar borracho. El contraste de ser lleno es estar borracho. La diferencia entre ser lleno y estar emborrachado es a quién o qué influye en esa posición controladora. Entre estar lleno y estar borracho, la diferencia es quién o qué me controla. ¿Estamos? O me controla el Espíritu Santo, o me controla el pecado, me controla el orgullo, o me controla el licor, o me controla los vicios, o me controla el dinero, o me controla la carne, o me controla el pecado. ¿Quién controla mi vida? Es la diferencia. Y hay un montón de borrachos por dinero que hacen lo que tengan que hacer y le pasan por encima a quien tenga que pasarle con tal de poder tener dinero. La diferencia es quién me controla. Y el texto mismo tiene dos opciones. El texto mismo de Efesios dice que no nos embriaguemos ¿con qué? Con vino. Eso es una influencia, el vino. Es una influencia controladora externa. ¿Verdad? Externa. Entonces, hay una influencia que controla nuestra vida que es externa. Puede ser una sustancia, puede ser algo de afuera hacia mí. Pero también hay la otra opción es que me controle algo interno. ¿Y qué es lo que está interno? ¿Qué es lo que está dentro de mí? ¿Perdón? ¿Qué? El Espíritu Santo. O me controla el Espíritu Santo internamente, de adentro hacia afuera, o me controla lo externo, de afuera hacia adentro. ¿Estamos? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo otro que el texto mismo me dice es que que es una orden, no una sugerencia. Vea el texto. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Los que les gusta el español podrán ver que el ser llenos es un verbo presente, pasivo, imperativo y plural. Es un verbo presente porque es una acción continua. Ser llenos es que me llené y me sigo llenando, no paro de llenarme. Es un verbo con una acción continua, pero también es un verbo que actúa sobre un sujeto, usted y yo. La influencia externa o la influencia interna actúa sobre mí, sobre usted. Yo no le puedo decir a usted sea lleno. Si usted no quiere, usted no quiere. Y no lo puedo influenciar para que usted sea lleno. Usted decide. ¿Cómo, hermanos? ¿O cuáles serían las consecuencias? Perdón. Y lo otro es que es un imperativo. Sed. Hágalo. No es sugerible. No es, hermano, si usted quiere, venga un culto y espere que la presencia de Dios le haga sentir alguna cosquillita o alguna cosita. No. Es una orden. Es una orden que usted tiene que seguir y usted tiene que poner en práctica desde el momento en que usted dice yo deseo, yo recibo, yo decido que Jesús, que murió en la cruz, sea mi Señor y mi Salvador, el que perdona mis pecados. Muy personal. Y cuando yo digo que Él es mi Señor, Él es mi dueño, le estoy dando la vida porque Él es el dueño. Y cuando es mi Salvador, no hay otro que pueda salvarme. Él es el que pagó por mí todo lo que tenía que pagar. No hay forma de hacerlo diferente.
Ese verbo es estar continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos o dónde podemos observar que estamos siendo llenados por el Espíritu Santo? Bueno, por lo menos en tres cosas o consecuencias de esa llenura. Hay tres aspectos, o tres consecuencias de estar siendo llenos del Espíritu Santo. Una es en la adoración. Cuando yo siento esa sinceridad de adorar, no es porque alguien me motive, no es porque hay un montón de instrumentos acá, no es porque hay un coro de 100 personas, es porque yo anhelo adorar a Dios, porque mi espíritu clama por el Dios y su presencia. No es para que me vean, no es para lucirme, no es para pegar 4 ladridos o chillir, no. Es porque yo desde la banca, sin estar aquí, sin que haya nadie aquí, yo entro por ese portón y yo siento el anhelo presente de adorarle a Él. Porque Él es el único que lo merece, porque Él es el único dueño de mi vida, porque Él es el único capaz de hacerme realmente sentir una adoración genuina. No tenemos que mover fuerzas. Si necesitamos a alguien que nos motive, pues busquemos un motivador. Pero a Dios se adora porque Él es mi Dios. Porque Él es Dios, no por lo que Él me da. Porque Él es Dios, es el único que merece adorarme. Él es el único capaz de poder estar conmigo las 24 horas, en todo lugar y en todo momento. Porque Él es el único que perdonó mis pecados. Porque Él es el único que pagó, y puedo seguir diciendo, porque Él es el único que me tiene con vida. Él es el que pone en nuestra mesa la comida diaria. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarle, hermano? No podemos dejar de hacerlo. Necesitamos adorar. Ahí es una consecuencia de ser llenos. Usted viene a la iglesia y empieza la música, y la hermana habla, y usted dice, ay, no es la misma. ¿Qué me ves? Ay, hermano, examínese, porque eso no es muy indicativo de que el Espíritu Santo le esté hablando a usted. Usted viene a la iglesia y empieza a pensar en el arroz con pollo verde, o en los frijoles blancos con cerdo que se va a ir a comer al almuerzo. O que aquel fulano me dijo, que aquella fulana me dijo. Cuando todas estas cosas son superiores a mi actitud de una adoración genuina, es porque hay algo que está pasando internamente. No le eche la culpa al que cante, no le eche la culpa al que le recibió, no le eche la culpa a quien no lo saludó. Es su problema. Es su problema. La segunda consecuencia es la armonía en las relaciones. Bueno, para darle un texto bíblico, en Efesios 5, 19, 20 dice que cantemos con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Dice Efesios capítulo 5, 19 y 20. En Efesios capítulo 5, versículos 21 y el capítulo 6 y 9, hasta el versículo 6 y 9, dice el primer versículo 21, someteos unos a otros. Someteos, el que yo me someta a cada uno de ustedes es una consecuencia de estar lleno o siendo llenado por el Espíritu Santo, porque somos muy diferentes. Somos muy diferentes, pensamos diferente, reaccionamos diferente, sentimos diferente. A algunos no les gusta la cuchilla que se me hace de aquí, a algunos les estorba la calma, a algunos les estorba la manera de decir yo las cosas. Hay un montón de cosas que no somos iguales, hermanos. A veces hasta la misma forma de caminar no nos gusta. Pero la Biblia dice que debemos de someternos unos a otros. No solo con el que me cae bien, no solo con el que piensa igual a mí, no solo con el que es compa mío y me lleva a tomar café o vamos a tomar café. No, debemos de someternos unos a otros. Porque ahí es donde el Espíritu Santo se mueve en estas relaciones. Y no más, el carácter de Cristo.
Gálatas 5, 22 al 26 habla de los frutos del Espíritu. ¿Qué necesitamos ver en hijos de Dios? ¿Qué necesito yo ver en un verdadero hijo de Dios? Sino los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Vamos, a veces cuesta ser maduro, a veces cuesta ser templado, a veces cuesta ser manso. Algunas veces le dicen: no, es que usted es más manso que manso. Pero estas son consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo. Hay más. Yo quise poner solamente 3. Pero no hay nada más bonito que saber que yo puedo llevarme bien, que yo puedo adorar en mí, con mi hermano, a Dios junto. ¿Qué pasa si yo realmente me tengo que sentar con el que no me cae bien? ¿Podría adorar a Dios igual? ¿Podría adorarlo igual? ¿Sentado a la par del que no me cae bien? Difícil, ¿verdad? La llenura del Espíritu es un proceso. Es un proceso. Y eso lo vamos a ver. Son de las 2 lecciones que faltan. Ese proceso de crecimiento espiritual, ¿cómo lograrlo? Pero el ser lleno del Espíritu, si bien es de Dios hacia mí, pero es mi obediencia a Dios, entregando mi vida a Dios día a día, paso a paso. Todo lo que yo tengo, hermanos, todo lo que yo tengo, todo, mis problemas, mis necesidades, mis situaciones físicas, todo. Tengo un amigo en México que le falta una manita para que tocar, y de alguna manera se inventó con el chonco hacer algo, y es un guitarrista buenísimo. Tenía 2 opciones: practicar y tocar, o quejarse el resto de su vida. Él tomó la decisión de adorar a Dios. Y de eso hay un montón de ejemplos, no vamos a poner muchos ejemplos. Usted sabrá cuál es su porcentaje, si podemos calcular en porcentajes. Pero los invito a que la próxima, no sé si es la próxima predicación, depende, yo creo que sí, la próxima predicación hablaremos sobre el crecimiento espiritual en 3 áreas. Así es que vamos a dejarlo, vamos más bien a correr para poder llegar al otro lado. Lo otro, además de la llenura, que es estar continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo, es la guía. El Espíritu Santo, en relación a nosotros, los hijos, sus hijos, Él es nuestra guía. Él es el que nos da entendimiento y nos da dirección. Nos da entendimiento y nos da direcciones que entendamos. Yo muchas veces quisiera que el Espíritu Santo trabajara así. Por aquí, por aquí, así. Y humanamente uno haciéndose el imposible. Bueno, Él nos guía, no de la manera, sería muy fácil si lo jala uno de la mano sobre las orejas, pero no, Él nos da entendimiento. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Perdón? Criaturas. No son hijos de Dios, son hijos del diablo. Gracias. Son hijos del diablo. Porque a veces creemos que Dios nos guía a todos. No. Somos guiados los hijos de Dios por su Espíritu. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Vea, cuando Jesús le dijo al Espíritu Santo: ve y entra en el corazón de César, conocido como Cucho,
y ve, aquí está el paquete completo. Yo diseñé a César para esto, para esto, para esto. Va a pasar esto, esto y esto. Va a hacer esto y esto y esto y esto. El Espíritu trae todo el paquete completo. Por eso es que César, cuando está tratando de desviarse, el Espíritu Santo lo hace sentir. Yo digo que es aquí, no es aquí, es aquí. El Espíritu Santo se mueve y empieza a decirle: hey, papillo, estás mal, eso no es. Pero, César, pero mira, es aquí. Si quieres ir por allá, es tu problema, pero es aquí. Dios dice que es aquí. Pero mira, agarra que la da, no existe acá, es aquí. Y entonces nos da esa guianza, pero también nos da ese entendimiento, porque empezamos a poder tener relación o tener relación con Él, y de tal manera que ya entendemos cómo es que Él nos va guiando, ¿verdad? Porque Él guía a los que son guiados. En Gálatas 5:16, Gálatas 5:16 y 18, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Yo dije, el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo que esté en contra de la palabra de Dios o que nos separe de Dios. El Espíritu Santo nunca le va a decir: mire, váyase de la iglesia y métase a aquel meeting político que está allá. Eso le va a ayudar a usted mucho, porque allá le va a dar una casa. Perdón, nada, eso va mucho. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahora, ¿cómo dejamos? Si ni siquiera se lo pedimos, o ni siquiera estamos claros que Él es nuestra guía, ¿verdad? La última vez que mi esposa y yo fuimos a Estados Unidos, me tocó manejar allá. Después de muchos años, yo dije: voy a manejar. Me tocó manejar, y le tocó a ella usar el Waze. Y me tocó a mí por primera vez en la vida, por primera vez en la vida, ser obediente al 100% a lo que ella me decía. Sí, así. Correcto. O así. ¿Por qué? Porque yo decidí manejar y no podía manejar y ver de la pantalla. Y entonces yo tuve que tomar la decisión de decirle a ella: lo que usted me dice es lo que yo hago. Y fue bonita la experiencia, no me arrepiento. Podemos volverlo a hacer con el Waze. Pero y lo hacemos. Muchas veces tomamos decisiones interesantes, pero simplemente lo que me refiero es que Él es mi guía. ¿Quién es tu guía? A la hora de tomar decisiones, ¿qué consultas? ¿Con quién hablas? ¿A quién le pides opinión? ¿A quién? Él es nuestra guía. En Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esto es importante. En Juan 14:26 leí la Reina Valera, déjenme leer la nueva leí la Nueva Traducción Viviente, leo la Reina Valera. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué? Todas las cosas. Eso incluye con quién me casaré, eso incluye qué veré, qué estudiaré, etc.
etc. Nos enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y el último, Juan 16, 12 y 13. Juan capítulo 16, 12 y 13. Dice en Reina Valera: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él sabe. Cuando yo oré por mi esposa, Él sabía quién era y me guió a ella. Cuando yo quería servirle al Señor, Él sabía lo que Él quería que yo hiciera y me guió a eso. Cuando Él quería cambiarnos de Desamparados a Cartago, Él sabía que mi esposa no quería mucho el viaje para arriba, ni a la derecha, solo a la izquierda. Pero Él nos guió, tanto a ella como a mí, nos guió. Y nos tiene un poquito más allá del viaje, y no sé si estamos a la derecha, a la izquierda o al centro. Porque Él nos dio a estar donde estemos, y nos dio entendimiento y sabiduría para entender que estamos en el lugar donde tenemos que estar. Porque Él es nuestra guía. Él es nuestra guía. Ese instrumento, ese misterio o ese ministerio iluminador del Espíritu Santo, no eliminador, iluminador del Espíritu Santo, nunca nos va a guiar a creer algo o actuar contrario a las Escrituras. Cuando alguien te dice: veas que usted tiene que hacer esto, pero ¿dónde está la base bíblica? No, es que Dios me lo reveló. Ponga una señal de alerta. Es que el Espíritu Santo en una sesión privada me lo dijo. Ponga señales de alerta. Porque Dios no va a revelar más de lo que ya está aquí revelado. Dios no va a mandar a su Espíritu, que es Él, a decir algo contrario a lo que está en la Escritura. Por eso, toda decisión que usted tenga que tomar, por eso cualquier situación en su vida que usted deba tomar, péselo. Está la Biblia y esta es mi decisión. Si su decisión hace esto, pero si su decisión hace esto, si la Biblia no es para arriba o para abajo, si la Biblia pesa menos que su decisión, tenga cuidado. Tenga cuidado en lo que está tomando, o haciendo, o diciendo. Porque Él es nuestra guía. Él nunca nos va a guiar a creer o a actuar en contra de la Escritura. Y siempre nos va a guiar a la santidad y a la comunión. Ay, es que ya parece su santo nombre. Ay, mamá, papá, es que ustedes sí se las pasa. Solo orar y leer la Biblia. Es más alta que San Pedro, más alto que San Pedro. La santidad, hermanos, la santidad nunca está completa hasta que estemos con Él, hasta que realmente estemos junto con Él, allá en el cielo, o donde Él quiera estar con nosotros. Siempre vamos a tener esa dificultad. Yo nunca puedo decir: soy tan santo, que ya ni Dios me alcanza. Siempre vamos a tener necesidad de ser guiados. Siempre vamos a tener necesidad de ser más llenos. Siempre vamos a tener necesidad de orar más, porque es a la próxima. Él es nuestro compañero de oración. Él es nuestro compañero de oración. No es que Él ora por mí, pero Él es mi compañero de oración. A veces a mí se me terminan las palabras, pero Él sí sabe de lo que yo tengo que acordarme.
Él sí sabe de qué yo tengo que orar y por qué tengo que pedir. Vean lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Qué son gemidos indecibles? Una historia bíblica pequeña. Dice que Jesús estaba ya como a punto iba camino a Jerusalén y sube a una lomita para orar y pasa ahí orando y le dice al padre: papá, ya no aguanto, esto es lo que tengo que decirte, yo no quiero hacer eso, pero ahora sé tu voluntad de una manera. Y dice que el Señor Jesús lloró y sus gotas de lágrimas fueron como sangre. Él no sabía qué decir, pero derramó su corazón al Padre, que sí sabía que necesitaba. Debemos de orar, hermanos, dejarlo que Él nos guíe, porque a nosotros se nos olvidan a veces las palabras y las cosas por las cuales intercedemos, pero Él no. Él es nuestro compañero de oración, esa obra ayudadora del Espíritu que habita internamente, intercede al Padre en favor de los hijos de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente y entiende nuestras necesidades cuando no podemos expresarlas. Él sabe lo que hay después de un luto, o en medio de un luto, en medio de una necesidad, en medio de cualquier situación. Él, que sí todo lo sabe, Él entiende, aunque yo no lo diga, Él entiende lo que me está pasando. Él es amoroso e interpreta nuestras luchas internas al Padre. Yo me imagino que, porque Juan dice que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino de lo que quiere hablar. ¿A quién oye hablar? Al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y yo me imagino que el Espíritu Santo llega, como en el caso de Job, pero llega y dice: mire, de Andrés, Dios de Andrés. O Dios le dice: mira, Espíritu, decíle, no, está ahí, pero yo no lo veo así como. Y el Espíritu le dice: no, tranquilo, es que está pasando por esta y esta y esta. Y tal vez Andrés y él está pasando por esto, y es que por eso está pensando esto. Pero acordate que vos me dijiste que tenía que guiarme por aquí, y como lo estoy guiando por aquí, le está chimando, el zapato le está quedando corto, le está doliendo, porque tiene que dejar cosas, porque tiene que dejar de hacer esto. ¿Me estoy dando a entender? A veces nosotros nos resistimos a la voz del Espíritu. Y si la voz del Espíritu me dice a mí que lo que yo debo de hacer le da gloria al Padre, glorifica a Dios, no se sale de las Escrituras, hermano, mándese, déjese ir, porque Él no va a fallar. Él no va a fallar. Él nunca va a fallar. Él da dones. Conforme a la medida de la fe, repartió a cada uno. Conforme a la medida de la fe, repartió a cada uno. Pablo dice en Corintios que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Cada uno de nosotros tiene al menos un don dado por Dios, una acción extraordinaria, la cual Dios quiere que usted y yo cumplamos. Todos tenemos dones. Cada uno tiene un don espiritual. El no usarlo
lesiona, daña el cuerpo de Cristo. Porque si yo tengo ese don y no lo ejerzo, estoy dañando el cuerpo de Cristo. Porque mi don y mi responsabilidad y el propósito de vida para mí, dentro de la iglesia, ningún otro lo puede cumplir más que yo. Porque fue hecho para mí. Así es que, si usted tiene un don y no lo está cumpliendo, es el cuerpo de Cristo que está siendo dañado. Ahora, Señor, enséñame qué es lo que yo soy, qué es lo que yo debo de hacer. Por eso es que Él es guía, por eso es que Él es guía, ¿no? No todos los dones son visibles, como el pastor, ¿verdad? Es uno de los dones más visibles y a muchos les gustaría estar aquí de pie. Y dice, ¿qué carga? O la música. Los que nos subimos a esta tarima sabemos que esta tarima tiene el don de aprobarnos las rodillas, ¿verdad? Los que estamos aquí sabemos que esta plataforma tiene ese don de hacernos sudar las manos, de hacernos poner frías las manos, de que nos tiemblen los pies, de que a veces no hay palabras que quieran, ¿sabes? Porque es un don muy visible. Digo que a veces los pastores les pasan a los traileros, chiquitillos, feillos, horribles, pero tienen mujeres por todo lado. Y no por ellos, sino por el gran aparato que maneja, el chunchón ese grande camión que maneja. O el policía de tránsito, que es pequeñito, chiquitillo, flaquillo, pero nada más hace así con la placa que dice policía de tránsito y cualquiera se detiene. Sí, es muy visible. Hay dones que son muy visibles, otros no tanto. Ahora, los que no son tan visibles no quiere decir que no sean tan importantes. Todos anhelan ser pastores, todos anhelan ser esto o lo otro, pero hay dones que son tan importantes. Conocí a un hermano en el templo bíblico hace muchos años, creo que lo he dicho antes. Era un negrito, sencillo el hermano, él era el portero, vivía en el sótano del templo bíblico, no era solo, él era portero, el que abría la puerta, descalcito y limpiaba el templo todo el tiempo. Estaba limpiando y cada vez que él limpiaba las bancas oraba por todos los que se sentaban ahí y tenía un poder de oración. Pero en las tardes él se sentaba al filo de la puerta del templo bíblico y la gente llegaba a preguntarle: ¿usted puede orar por mí? ¿Usted puede orar por mí? Muy poca gente vio a este hermano salir poder de sus manos para sacar cáncer, sanar cáncer, para abrir ojos de ciegos, pero Dios lo hacía. Pero nadie quería ser el portero del templo, todos querían ser pastores, más de esa iglesia tan imponente. El Espíritu Santo es soberano y nos da el don que usted y yo podemos hacer. Estemos contentos, estemos satisfechos con lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que somos. Eso no quiere decir que yo pueda preguntarle al Señor: ¿puedo hacer esto también? ¿Cuál es tu don? Todos los dones son para provecho de cada uno de nosotros, para la edificación de la iglesia y para la edificación de la iglesia. Nada es para enriquecerme, nada es para que le soben a uno ahí la espaldita y le digan qué bonito, qué bueno, etcétera, etcétera. Los dones es para aprovechar el tiempo con Dios, es para la edificación de la iglesia, pero también es para la edificación. Y por último, santifica. El Espíritu Santo nos santifica. Eso es crecimiento de santidad. Yo aquí voy a pasar rápido porque las próximas 2 lecciones tendrán que ver mucho práctico, mucha cosa práctica con respecto a la santidad. Pero déjenme leerles los textos que ahí tengo. Juan 17 y 21 al 21 dice: santifícanos en tu verdad. ¿En qué estamos santificados? En la verdad. No en una
declaración de fe de un grupo denominacional X o Y, no de una iglesia cualquiera, no por seguir un pastor o un apóstol o a un profeta, no, somos santificados en la verdad, la palabra. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Que los dones son para ir, no para encerrarlos. Cada don es para ir, no para encerrarlos. Y yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santos o santificados en la verdad. Y dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que estaban ahí con él en ese momento, sino que también por los que han de creer por la palabra de ellos, o sea, por usted y por mí. Porque nosotros llegamos a este punto donde estamos porque ellos hablaron, porque ellos fueron santificados, porque ellos fueron hijos de Dios y mostraron al mundo y empezaron a mostrar al mundo, salieron al mundo a mostrar el evangelio. Dice, para que todos sean uno, repito el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos los dones que tienes ese defecto, que cae de Dios, hace ese defecto. Puestos en práctica, es para ir al mundo. Déjenme correr. Santificación entonces es ser apartado o ser hecho santo. Ser apartado para Dios o ser hecho santo. El Hijo de Dios que no vive una vida santa hace daño, y es inútil para los propósitos del reino de Dios. Y le pongo un ejemplo sencillo, el más de última hora. ¿Qué bien ha hecho este señor que dice que es pastor en San Carlos, teniendo un gran templo, teniendo un montón de cosas? ¿Qué bien le ha hecho el reino de Dios? Ahora, yo no estoy condenando, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea hijo de Dios, porque como hijo de Dios se pudo haber dejado ya por la plata. Pero ¿qué bien está haciendo al reino? Para llegarlo de un punto grande a algo más pequeño. Usted y yo, en nuestra familia, que saben que somos hijos de Dios, pero siempre nos oyen diciendo cosas que no somos, haciendo cosas que no se deben. ¿Qué bien le hacemos al reino? Dice en Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. Entonces, el Espíritu Santo, su nombre es Espíritu Santo. La santidad empieza en su nombre, Espíritu Santo. Y su propósito es hacernos santos. Es hacernos santos. Tres cosas. Santificación no es un vocabulario espiritual. Alabado el Altísimo, bendito, varón de Dios, bendecido, prosperado y en victoria. Santificación no es hablar evangélicamente. ¿Ok? La santificación es una guerra, es una lucha constante, es permanente, es todos los días. En cada momento, cada decisión que yo tome, tengo que tomarla en mi carne, en mi naturaleza o como hijo de Dios. Y le digo, Señor, como hijo de Dios, ¿qué debo de hacer? Y ni siquiera tengo que volver allá, porque lo que está pasado, todas las cosas son hechas nuevas. No es solamente un léxico
espiritual. Es una lucha constante, permanente. La santificación no es un aprendizaje bíblico. No es solamente leer la Biblia y ser oidores olvidadizos, dice Santiago. Yo puedo leer mucho la Biblia, yo puedo memorizar mucho la Biblia, pero si no la vivo, si no la practico, ¿para qué? ¿Para qué la tengo? ¿Para qué la leo? ¿Para qué la memorizo? Eso no es ser santo. No es cuánta palabra yo conozca, cuántos textos bíblicos yo conozca, porque muchos conocen mucha Biblia para ver a quién le funciona. Uy, es que Alex hizo esto y Alex, mira, la Biblia dice y después, 3-4 semanas después, el que digo lo que digo de la Biblia anda haciendo lo mismo. No es solamente un conocimiento bíblico. La santificación es un fruto, es el carácter como el de Cristo en mi vida. La santificación es mostrar el amor de Dios. Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Santificación es pensar como Cristo, tenemos la mente de Cristo. Santificación es poder para vencer. Nos dejó su Espíritu, que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que está en todo lugar, que no me deja nunca, que nunca me desampara. Él es su Espíritu, Él es Dios, está en mí. Y entonces yo debo de reflejar en mi vida, desde adentro hacia afuera, debo reflejar quién es Dios en mí. No qué hace Dios. ¿Quién es Dios? Porque yo sé que Dios hace todo, pero lo dejo que haga todo en mí. Por último, santificación no es una conformidad legalista en base a reglas. Colosenses habla de si nosotros hemos muerto en Cristo, en cuanto a los movimientos del mundo, dice: ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis todavía a preceptos como no manejes, no gustes, no toques, conforme a las doctrinas del hombre? Cosas que todas estas cosas se destruyen. No te pintes, no te cortes el pelo, faldas largas, tener que venir los domingos, el sentirme mal cuando no vengo a hablar los miércoles, porque si el pastor no me está remediando. A nadie forzamos a nada. Pero si usted quisiera tener un buen tiempo de cumplir con Dios, para eso están los miércoles. Tal vez usted no va a encontrar mucho chiringui, diría mi mamá. Tal vez usted no va a encontrar mucha fiesta, mucha gente brincando, danzando y tirándose. No. Pero la presencia de Dios está ahí todos los miércoles. Y hemos visto la respuesta de Dios a las oraciones que le hemos hecho. ¿Sí? Los domingos hemos venido pidiendo la presencia de Dios a la hora de los cantos, ¿o no? Y no para sobarle la espalda a Kamala y a Doña Eva, ¿no? Lo han hecho súper bien. Y desde que empezaron ya les dije lo mismo: cuiden su corazón. Porque es un asunto de corazón, es un asunto de una actitud del corazón. No es si lo hacen bien o si tienen una voz o no buena. Y hemos visto el fruto del corazón de ellas adorando a Dios, y nos han movido a eso. Santificación no es una conformidad legalista a reglas. Y hay muchos grupos que son solo reglas: no haga, no esto, no lo otro, no. Santificación es algo completo, es una transformación total, es transformarnos de una manera total. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Perfeccionándonos en el temor de Dios. Josué dijo el viernes, Pastor Josué dijo el viernes, que estábamos en El Salvador y que impedía, y es una palabra muy fea, bueno, no fea, pero muy común, que impedía pegarse una borrachera, ¿verdad? Dos pastores ahí en El Salvador, a 1 hora y algo de distancia, donde están enseñando en un pueblito que después de las 7, 8 de la noche no entra nadie. ¿Qué impide? Bueno, lo que impide es la presencia de Dios que va conmigo, porque yo soy hijo de Dios en el lugar y afuera. Y es más importante, hermanos, es más importante que yo me muestre como hijo de Dios allá afuera que lo hago aquí. Yo aquí, por obediencia a Dios, puedo tolerar algunas de nuestras debilidades, pero allá afuera lo único que están viendo es al Dios que usted dice que usted tiene. Allá afuera están viendo al Dios que usted dice que usted es hijo. Aquí usted y yo podemos decir somos hijos y todavía podemos tolerar un argonazo en cara, o a veces hasta una palabra mal dicha, a veces hasta un habla de hermano. Cuando somos hijos de Dios y nos comunica el mismo Dios y su amor ha sido derramado sobre nosotros, ¿sí o no? Yo sé que algunos todavía se me llevan afuera, pero no aquí, en otro lado. Como hijos de Dios necesitamos ser santos. Estos son procesos. Lindo sería, muy lindo sería, si funcionara con chip de teléfono. Viene Dios, me mete un consolcito aquí en el oído, o me mueve el diente que tengo rojo y saco la lengua, me quita el chip, me pone un chip. Ahora sí puedes. No funciona así. Porque la vida constantemente, todos los días, y a cada rato, yo debo demostrar que soy hijo de Dios. Me vean o no me vean, yo debo demostrar que soy hijo de Dios. Y que lo que Jesús hizo en la cruz valió la pena. Que cuando lleguemos al cielo, el Padre nos diga: esta terminada, quería verte. Que el Padre siempre pueda decirnos: bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Ay, yo lo único que quiero oír, hermanos. A mí la verdad, si me dicen que soy fiel o no, yo lo que quiero oír es: entra. Entra al reposo de tu Señor. ¿Saben que me olvidé todo aquello? Que todo lo que sacrifiqué valió la pena. Que todo lo que yo dejé que el Espíritu Santo me guiara y lo hice, valió la pena. Era Dios viéndome a los ojos y decir: por ti lo hice. ¿Por qué lo hice? Para que pudieras mostrarme amor. Para que el mundo que te vio a ti pueda creer que yo soy Dios. Y esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Ser hijos de Dios. Dios, gracias en esta mañana. Gracias por venir a nuestra vida. Gracias por dejar tu
presencia de mí. Gracias porque sin merecerlo, tú me salvaste, me perdonaste. Bendito el día en que pude decir desde mi boca que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Doy gloria a ti, Señor, por ese día en que reconocí que era pecador y que lo que necesitaba era a ti, Señor. Por todo este tiempo que me has permitido mostrar que soy tu hijo. Tú que estás ahí sentado, hermano y hermana, ¿puedes decirle al Señor algo parecido? ¿Cómo lo sientas? ¿Cómo está en tu corazón? ¿Eres tu Dios? O tal vez tenemos que pedir perdón porque no lo hemos hecho de la manera correcta. Toma este tiempito y habla con Dios. Él está aquí. Él está aquí. Te está escuchando. Que tu presencia, Señor, podamos palparla. Podamos, Señor, en este momento sentir ese abrazo tuyo. Ese viento tierno, esa voz dulce y melodiosa hablando a nuestro oído, tomando esa decisión de dejar lo que Él dice que tenemos que dejar, de hacer lo que Él dice que debemos hacer. Gracias, Dios. Yo te doy muchas gracias por tu amor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Yo no lo hago siempre, no acostumbro a hacer esto. Así con sus ojos cerrados. Yo sé que usted ha podido palpar la presencia de Dios en esta mañana. Pero si usted le dice a Dios, yo necesito más de ti para ser más como tú, como tú, Jesús. Necesito más de ti. Hoy quiero decidir eso. Hoy quiero que tú sepas que yo necesito más de ti. Quiero ser mejor hijo tuyo, quiero ser mejor hija tuya. Y quieres tomar esa decisión y decirle, Señor, yo quiero hacer eso. Solamente yo te voy a pedir que tú te pongas de pie, todos los demás con sus ojitos cerrados, y usted póngase de pie con sus ojitos cerrados. Ese es un tema entre usted y Dios, nada más. Si usted reconoce que necesita más de Dios, que necesita que su Espíritu Santo lo guíe aún más, lo llene aún más, le guíe a ser santo más, solamente es una decisión entre usted y Dios. Y le pido que se ponga de pie para poder tener tiempo para hablar con usted también y saber que usted está en ese proceso de dejar que Dios actúe mejor y más en su vida. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? Que quiera decirle, Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguien más que quiera decirle, Señor, aquí estoy? Gracias. Aquí estoy, Señor. Cumple el propósito para lo que fui creado. Una vez más y oramos. ¿Habrá alguna otra que quiera decir, Señor, aquí estoy, cumple en mí lo que tú quieres que yo haga? Sin temor, sin dudas,
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oramos. Padre, gracias. Conoces nuestro corazón. Haz lo que quieras hacer en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Ve la decisión que sale del corazón de los que estamos de pie, y también lo que está en el corazón de los que están sentados, porque tú eres Dios de todos. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te damos las gracias.